Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, vale, ¿sí me oyen bien? Sí, sí. Bueno, les doy gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo de su día para oír esta historia que hoy vengo a contarles. Es una historia más que pues, de mi vida, aunque sí pues tendré que contarles de mi vida, pero es más que todo la historia de la misericordia y del amor infinito que Dios tiene por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, yo te entrego esta noche, te entrego a cada una de las personas que están desde sus casas unidas en oración, unidas para oír este testimonio que dio hoy dar. Te entrego sus corazones, te entrego sus vidas. Virgencita, para que seas tú la reina de sus vidas, para que los arropes con tu manto de mamá. Mi Señor, para que seas tú lo único importante en nuestras vidas, para que nunca perdamos el centro, que eres tú, para que nunca nos dejemos distraer del mundo, para que nos des fuerzas, para que nos hagas valientes, valientes soldados para ti, solo para ti. Te entrego cada una de las palabras que hoy voy a decir para que cada una de ellas te glorifiquen a ti y solo a ti. Te doy las gracias por tomar a los jóvenes que quieren amarte y que quieren seguirte. Que seas tú tu dueño, el dueño de este grupo, el dueño de sus vidas, y que la misión que les tiene, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hola, se me está oyendo por Un poco. Sí, está un poco entrecortado. cortado. Sí, sí. Listo, entonces déjame, me voy a trastear al segundo Dale, piso dale. y ya, dame Dale, 2 minutos. de Bueno, bueno. Listo. si quieren, sí, yo ya vuelvo. Dale, te esperamos. De una. Bueno, a la Virgencita, una Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Dale. eh, empiezo como les decía, esta es la historia del amor de Dios y del amor de Dios eh, en nuestras vidas. Empiezo por el principio. Les cuento, yo tengo 40 años, eh, soy la menor de 3 hermanos, la única mujer. Eh, Nací en una familia donde tuve una mamá absoluta, y tengo una mamá absolutamente dedicada a nosotros, honesta, súper transparente, súper buena, mejor dicho, mejor mamá no pude tener y no puedo tener. Mi papá fue un hombre que creció en una familia donde le enseñaron, donde aprendió que el trago, el vicio, el desorden, la fiesta, pues eran el pan diario y ese fue el estilo de vida que él aprendió. Así que eso fue lo que él, digamos, lo que nosotros vivimos en nuestra casa también. Él tomó una mala decisión y decidió entregarle su vida al trago, a la fiesta, al desorden. Así que, bueno, pues papá, realmente lo que se llama papá, pues no tuve durante el tiempo que viví con él.
Cuando yo tenía más o menos 9 o 10 años, mis papás se separaron después de que mi mamá luchó y aguantó mucho, mucho. Mi papá un día se fue y se fue para desaparecerse literalmente del mapa. Yo crecí siendo una niña súper juiciosa, realmente yo no le daba mayores dolores de cabeza pues a mi mamá, pero siempre desde chiquita empecé a ser una niña muy insegura y ahora lo entiendo. Eh, Hoy en día hablan mucho pues de que las familias uniparentales, papá, papá, mamá, mamá, que no es tan necesario, que lo único que necesita un hijo es el amor. Claro, sí es importante el amor, pero definitivamente la figura de un papá, en mi caso, o la figura de una mamá, son básicas y la falta de uno de ellos van generando pues inseguridades y vacíos en el corazón. Les cuento esto porque para mí es súper importante. Cuando yo tenía 17 años, todavía estaba en el colegio, mi hermano Alejandro tuvo un proceso de conversión o vivió una conversión a Dios, a Diosito por medio de la Virgencita María. Y bueno, yo en ese momento la verdad poco interesada estaba en el tema. Yo creía en Dios, pero creía en eso, es decir, creía en la Virgen, creía en lo que a él le pasaba, pero yo no lo asumía como algo que yo tuviera pues, que tomar para mi propia vida. Sin embargo, yo creo que ese momento en el que en el que mi hermano decide entregarle su vida a Dios y a la Virgencita es el momento en el que la Virgen entra en nuestra familia y empieza a hacer un proceso de restauración de toda nuestra familia. Llegó la universidad, empecé bueno, ahí tuve mi primer novio y bueno, ahí el mundo pues, se me abrió totalmente. Todas mis inseguridades empezaron a salir a flote. Empecé a sentirme gorda, estando muy lejos de serlo. Empecé a obsesionarme muchísimo con ese tema. Empecé a tener hábitos muy, muy poco saludables. Tenía momentos de mucha restricción con la comida, momentos de mucha impulsividad con la comida, momentos de culpa por haber comido mucho, entonces hacía cosas para tratar de remediar eso. Mi cuerpo se empezó a volverse mi obsesión. Empecé a darme cuenta que yo llamaba la atención por ese aspecto de mi vida. Entonces el ejercicio se hizo mi obsesión total. Yo podía estar metida en un gimnasio 3 horas diarias, como les digo, tratando muy mal a mi cuerpo. Es una cosa muy irónica porque mi cuerpo era como mi ídolo, digámoslo así. Mi vida era un culto a mi cuerpo, pero al mismo tiempo ese culto me llevaba a tratarlo muy mal, con esos malos hábitos. Y durante mucho tiempo viví eso que es un infierno porque nunca estaba satisfecha con mis logros, entre comillas, con lo que lograba, con lo que veía en el espejo, me miraba al espejo y lloraba, me sentía la más horrorosa, pero salía a la calle y digamos que parecía pues que yo me creyera la modelo de Milán. Yo no caminaba, yo levitaba, insoportable, me volví una mujer a la que le encantaba recibir halagos, recibir piropos, como les digo, que me reconocieran por ese lado de mi vida, por mi aspecto físico. Eh, y pues cuando uno decide entregarle tu vida o tratar de llenar esos vacíos en el corazón tan grandes con algo tan superficial, pues al final el corazón, primero que todo, sigue estando muy vacío y segundo, se empieza a endurecer. Y mi corazón se empezó a endurecer. Me convertí en una mujer muy egoísta. Yo pensaba primero en mí, segundo en mí, tercero en mí. Nunca fui de vicios, nunca pues fui de tomar trago, menos en mi casa, pues que ese cuento era súper delicado por todo lo que había vivido mi papá, menos de droga, ni siquiera de cigarrillo.
Y digamos que eso me hacía como tener la conciencia tranquila, ¿no? Como que yo soy una niña sana y ante todo el mundo yo soy una niña juiciosa, pero resulta que yo tenía un vicio, yo diría que igual de destructivo a los otros, y es que yo estaba enviciada a mí misma. Yo vivía para ir al gimnasio, vivía para dormir 700 horas, me daba mucha rabia que me importunaran mi sueño, que tenerme que levantar para hacer un favor a alguien, para ayudar a alguien, para... No, o sea, yo era la reina. Eh, Trabajaba, estudiaba, en eso era muy responsable, claro, pues tenía que ser reconocida y ser la mejor en ese sentido. Y esa era mi vida. O sea, el cuento de dar fruto para los demás o de pensar un poquito en sacrificarme para ayudar a alguien más, eso no iba conmigo. Eh, Después de, bueno, cuando tenía 22 años, mi hermano Alejandro, que ya conocía a Dios y lo tenía en su corazón, había decidido perdonar a mi papá y lo había decidido buscar. Así que ya tenía una relación con él. Yo claramente no. Yo tenía un discurso en el que me recostaba y era como una forma también de darme a mí misma una justificación. Yo decía, no, a mí mi papá, yo no odio a mi papá, yo no tengo ningún mal sentimiento por él no me hace falta, a mí nunca me hizo falta tener un papá. Realmente, pues si él está o si él no está, a mí no me afecta. Pues eso es indiferencia. Y uno sentir indiferencia, pues si uno siente indiferencia por la persona que está al frente tuyo, eso pues no está bien. Sentir indiferencia por tu propio papá, sea como sea que haya sido, pues está menos bien. Pero yo me justificaba en eso. Pero bueno, mi hermano, como si tenía una relación con él, se entera cuando yo tenía 22 años que mi papá se enfermó muy grave, tuvo un derrame cerebral, quedó muy enfermo, quedó paralizado la mitad de su cuerpo y quedó mudo. Mi papá no pudo volver a hablar nunca más, ni siquiera escribir, él no se podía expresar. Y pues yo en ese momento tenía ante mis ojos un regalo inmenso que Dios me estaba haciendo. Dios me devolvía así en bandejita de plata a mi papá mi vida. Era la oportunidad perfecta para yo poder volver a tener una relación con él. Mi papá además me lo devolvía en la situación más vulnerable para mi papá porque quedó muy mal. Pero yo estaba demasiado centrada en mí misma, en mi egoísmo. Además, muy poco Dios. Yo iba a misa los domingos por cumplir y ya. Eh, y pues desde ese punto de vista, lo que hice fue darle la espalda a eso. Eh, Iba como por allá una vez cada año o 2 veces máximo a visitarlo, pero era más que todo como por cumplir, como por quedar bien, como porque no fueran a decir, oye, esta que nunca va, pero realmente que me saliera de mi corazón, no. Eh, Después de 8 años de noviazgo, me casé con mi novio de toda la vida, con Diego. Mi matrimonio se cruza con una situación muy difícil para nuestra familia. A mi hermano Alejandro, en ese momento le diagnostican un tumor en su cabeza, un tumor benigno, tiene que pasar por muchas cirugías y por un proceso súper doloroso. Y yo en ese momento lo que pensaba era, a ver, una persona tan de Dios, porque mi hermano se había casado con una mujer súper de Dios, tenían una familia, mejor dicho, volcada en Dios, en la Virgencita, y yo decía, no puede ser que a una persona, pues, entre más está en Dios, ahora enfermo, se había quedado sin trabajo, bueno, en la mala, yo no entendía, pero ahora sí entiendo que en ese momento, desde ese momento, desde hace tantos años, Dios estaba poniéndome de frente ejemplos muy grandes en mi vida. Y pues mi hermano fue un ejemplo muy grande de cómo en Dios cargar la cruz se hace mucho menos pesada. Eh, pero bueno, me casé pensando más en las arandelas del cuento, en el vestido, en que todo me quedara divino, en que me viera flaca,
en las fotos, en el ponqué, en la fiesta, en la rumba, tralala, menos en lo importante. O sea, en esos momentos creíamos en Dios, digamos que nunca fuimos pues personas no creyentes, ¿no? Creíamos en Dios, pero lo hacíamos más como por una tradición y no éramos conscientes del sacramento tan grande y del regalo tan grande que estábamos recibiendo en ese momento. Yo empiezo mi vida de casada con un montón de una lista así de grande de todos los sueños y de todos los planes que yo tenía y que yo quería cumplir y cómo quería yo que fuera mi vida. Mi vida iba a ser como pues, la familia perfecta, la familia que sale en las propagandas de las revistas, con el perrito perfecto, los hijitos divinos, perfectos, la casa espectacular, carro, casa, beca, plata, posición. Eso yo lo tenía súper claro y esa era mi manera de ver mi vida. Así iba a ser y estaba convencida. Lo peor es que estaba convencida que así iba a ser mi vida. Como les digo, Dios muy poco estaba metido, involucrado en esos planes. Jamás me paraba yo a preguntarle, a ponérselo en sus manos, jamás, la oración jamás hizo parte de mi vida. Y bueno, quedé embarazada, queríamos tener muchos hijos, eso sí, desde el principio. Queríamos tener muchos hijos, así que pues a los 4 meses de casada quedé embarazada. Nació nuestra primera hija, María. Y bueno, yo ahí decía, listo, chequeaba la primera hija, listo, yo quería quedar embarazada rapidito, listo, como chuleando mis planes. Ahora lo siguiente es seguir los dos en los super trabajos, seguir ganando plata, tener plata para ir de vacaciones, para comprar el mejor coche, el mejor carro, la mejor. Pero resulta que la vida iba a empezar a enseñarme que el control no lo tenía yo en mis manos, sino que el control lo tenía Dios. A los 6 meses de que nació mi hija, una madrugada me levanté con un dolor terrible en todas mis articulaciones, muy enferma, mis ojos súper inflamados, no podía moverme. Empezamos una peregrinación por muchos médicos hasta que dimos con uno que me diagnosticó una enfermedad autoinmune muy rara, que si pues uno investiga es una enfermedad degenerativa, no tiene cura, es una artritis severa, terrible, inflama también los ojos, te puede dejar ciega, bueno, catastrófico. Yo tenía en ese momento 26 años, recién casada, acababa de tener mi hija, y de un momento para otro parecía una viejita de 90 años. No me podía ni parar, no podía peinarme sola, no podía hacer nada por mí misma. Me acuerdo que un día al médico fuimos con mi esposo en una pues de esas crisis terribles que tuve. Y me dijo, bueno, pues Diana, lo tuyo no tiene cura, pero hay un medicamento que te puede frenar los síntomas, controlarlos, para que tengas una pues funcionalidad en tu vida. Pero pues hay algo súper claro. Tú tienes, ya gracias a Dios, una hija. La droga que yo te voy a dar es una droga incompatible con el embarazo, con un embarazo. Y es muy posible que tú necesites esta droga toda tu vida para poder estar bien. Así que pues confórmate ya con la hija que tuviste y olvídate de quedar embarazada. Esto fue como el otro golpe, después de recibir el diagnóstico, otro golpe grande que recibimos. Y pues todos nuestros planes estaban por el piso. En ese momento mi esposo, que nunca había sido un hombre, pues digamos un católico practicante de misa de domingo, así súper, no, él no lo era, pero a mí me llamaba la atención que desde que era muy joven, él tenía un especial amor por la Virgencita María y por el Santo Padre Pío, un santo pues de nuestra iglesia. Y en ese momento muy duro en el que yo pues me sumí en la tristeza porque no solo físicamente estaba muy disminuida, sino que mis planes se estaban yendo para el piso, tuve que renunciar a mi trabajo porque no podía
levantarme de la cama para ir a trabajar. En ese momento Diego descubrió el tesoro más grande que como familia hoy en día tenemos, y es la oración. Diego empezó a orar sin descanso. Empezó claramente a pedirle a Dios por mi recuperación y también le pedía mucho al Padre Pío que intercediera ante Dios para que nos regalara, así fuera, otro hijo más. El tiempo pasó, los meses pasaron, fueron meses muy duros, de mucho dolor físico y de mucho dolor espiritual, emocional en el corazón. Pero después de una visita, de una experiencia con la Virgencita, porque a pesar de mi sequedad espiritual, yo iba donde me invitaban, si me decían allá hay un rosario, yo allá caía, pues Dios en su misericordia y la Virgencita en su amor de mamá, a pesar de, pues, de que yo era tan fría con ellos, un día en una experiencia divina que tuve, que viví, la Virgencita me abrazó ese día y decidió interceder por mí. Y de una manera pues impresionante yo empecé a mejorarme. A los 3, 4 meses yo tenía dolores, pero las inflamaciones se habían bajado y pude empezar a dejar de tomar esos medicamentos que un médico súper prestigioso me había predicho que iba a tener que tomar toda mi vida. Pues bueno, ya con ese panorama, mi esposo daba gracias a Dios y yo mientras tanto jamás se me ocurría o se me pasaba por mi cabeza hacer una oración de agradecimiento. Yo estaba demasiado ocupada en mis propios asuntos, en mí misma. Así que yo dije, bueno, listo, ya chulié lo del cuento de que uno como cristiano tiene que cargar su cruz. Yo ya me enfermé, ya me recuperé, listo, chuleado eso, pasemos la página y ahora sí, a cumplir todos mis sueños y todos mis planes y todos. A los 6 meses de haber sido diagnosticada con esa enfermedad, mi esposo Diego, acuérdense que yo había renunciado, se quedó sin trabajo. Y bueno, en la soberbia de uno, pues como éramos súper jóvenes, el mundo está en nuestras manos, decíamos, ay, eso en 1 o 2 meses tú consigues trabajo con semejante hoja de vida, con esos contactos que tenemos y con esa empresa tan guachua, mejor dicho, de donde saliste. Pues bueno, pasaron 1, 2, 3, 4, 5 meses y nada, no salía nada. A los 7 meses de esta situación quedé embarazada. Imagínense lo que eso representó para muchas de las personas que estaban alrededor nuestro, pues muchas personas sí nos tacharon de irresponsables. Éramos una pareja de recién casados, sin trabajo, con una hija chiquita y ahora embarazados. Pero, pues, claramente esa era la respuesta de Dios a las oraciones de mi esposo. Y como cuando Dios quiere hacer algo, lo hace por encima de cualquier cosa, porque Él todo lo que quiere lo puede hacer. El 23 de septiembre, día del Santo Padre Pío, nace mi segundo hijo, nuestro segundo hijo Antonio. Pues tenía ante mis ojos un gran milagro, pero yo en esos momentos no lo veía así. Nuestra situación económica empezó a empeorar, perdimos todo, el apartamento en el que vivíamos, el carro, todo lo perdimos. Nos tocó empezar a vivir literalmente de la misericordia de Dios. Vivimos en casas de nuestra familia, de amigos, recibíamos, Diego mandaba hojas de vida, trataba por un lado, trataba por el otro, nada nos salía. Y empezamos a recibir mercados de personas, de nuestras familias, de amigos y de personas que ni siquiera conocíamos y que de pronto nos dejaban en mercado para toda la semana. Bueno, Dios nunca nos abandonó, Dios nunca nos faltó nada. Fue una prueba muy grande, una prueba especialmente para mi esposo, en donde aprender a tener que pedir ayuda, aprender a recibir, a vivir de los demás es una prueba que te lleva a bajar la cabeza. Y mi esposo seguía rezando, él no dejaba de rezar, él no perdía la fe.
Y Dios en su misericordia de nuevo nos volvió a dar su mano poderosa para rescatarnos. Después de 4 años de vivir así, de la manera más providencial que se puedan imaginar, Diego consigue un trabajo que ha sido una gran bendición para nuestra familia. Después de eso volví a quedar embarazada de nuestro tercer hijo, Pablo, y a los 3 años volví a quedar embarazada de nuestra cuarta hija, Ana. Imagínense el panorama que yo tenía ante mis ojos, o sea, tenía 4 hijos y un médico hacía unos años me había dicho, confórmate con uno porque tú ya no vas a poder volver a tener más. Había tenido una enfermedad, la tenía todavía, pero una enfermedad que me había tenido completamente discapacitada y ahora era una mujer súper funcional, no tomaba drogas, no dependía de absolutamente nadie para poder estar así. Mi esposo tenía un trabajo bueno que nos daba la provisión para poder vivir muy bien, pero yo seguía en mí misma. Mi vida espiritual era completamente tibia. Yo era esposa de un hombre muy piadoso, no un hombre perfecto, eh, ni yo soy perfecta, no somos un matrimonio perfecto, pero Diego empezó a descubrir a Dios. Y cuando una persona empieza a querer agradar a Dios, pues en su vida se empiezan a desenredar todas las cosas. Sin embargo, yo seguía metida y enconchada en mí misma. Muchas veces yo ni sabía qué era lo que me pasaba. ¿Por qué no podía ser feliz si yo tenía todo? La gente me decía, no, pero es que tu vida espectacular, mira a sus hijos tan divinos, mira a ese esposo, mira. Y había algo en mí que no me dejaba. Como les dije, ni un minuto de mi día estaba dedicado a Dios. Me volví en una mamá súper presente, súper, sí, dedicada, pero muy controladora, como un general de la República. Yo era la típica los niños tienen que tener rutinas, horarios fijos, mejor dicho, señalados, ahí donde se regara un vaso de jugo en la mesa, porque mejor dicho, o sea, un general de la República. Eh, Muy complicada, me empecé a obsesionar muchísimo con el tema de la salud. Eh, Cualquier síntoma, por chiquito que tuvieran mis hijos, en mi cabeza ya era una enfermedad gravísima. Yo también decía, yo me voy a enfermar gravísimo, me voy a morir. Y en eso transcurrían mis días. Tenía todo, pero en mi corazón no tenía nada, porque no estaba Dios. Llegó el punto, así suene chistoso, pero así fue. A mí me encantaba googlear todo. Yo medio sentía un dolor de cabeza y de un dolor de cabeza en mujer de 32 años. O sea, yo todo lo googleaba. Me encantaba jugar al médico, me encanta todavía. Hago consultas familiares que me pasan a veces. Me encanta, yo soy una médica frustrada, pero yo lo hacía conmigo misma. Y bueno, un día por una síntoma que sentí, fui a donde un médico, me nombró un abanico de posibilidades, pero ese médico no sabía a quién le soltaba esa información, a la loca mayor. Y bueno, pues yo empecé mi investigación y me autodiagnostiqué una enfermedad, convencida, convencida que yo tenía esa enfermedad, era una enfermedad muy grave y yo me iba a morir. Empecé a tener, nunca fui a un psicólogo, pero yo creo que, pues yo soy psicóloga, entonces pues yo puedo decir que yo empecé a tener episodios de pánico y episodios de ansiedad. Tenía momentos donde no podía ni respirar, me sentía ahogada todo el tiempo, me sudaban las manos, estaba a mil, no podía dormir, no me podía concentrar, irascible. Fue un tiempo muy difícil. Y me acuerdo que un día mi esposo llegó y me dijo, tú vas a donde médicos y los médicos te dicen que no tienes nada, porque yo iba a donde los médicos y los médicos me decían, usted no tiene nada, usted lo que necesita es un psicólogo. Y yo en mi soberbia nunca les hice caso, jamás fui un psicólogo. Vas al computador y googleas todo y allá a Google le crees todo, pero no vas a donde tienes que ir, a donde está la verdad, a donde está la luz, donde está el sabio de los sabios, que es a donde nuestro Señor.
nunca te apareces por allá. Y yo le decía, sí, sí, tengo que hacerlo, ajá, y por ahí de vez en cuando iba caminando hacia Carulla, pasaba por la iglesia y me metía al Santísimo, me daba una bendición, le decía, Dios mío, por favor, que yo no esté enferma, me volvía y me salía, y esa era mi vida de oración. En cambio, mi esposo en ese momento llevaba años, digamos, tratando de vivir esa vida entregada a Dios, y empezó a sentir un llamado muy grande a volverse adoración, adorador del Santísimo. Y empezó a adorar al Santísimo de una manera frecuente. Y yo veía eso y decía, ay, tan lindo, sí, mi esposo, tan piadoso, tan lindo, pero hasta ahí. Pues bueno, ese año fue muy duro. Eh, un año sin Dios, una vida sin Dios, una vida tan tibia. Es una vida que no tiene ni color, no tiene sabor, no tiene nada. Tuve problemas, peleas, normalmente, pues realmente yo no tengo conflictos en general, pero ese año tuve peleas familiares, peleas con amigas. No, fue un año muy, muy de alto voltaje. Eh, Después de ese año, yo siento que tengo que contar esto y siempre lo cuento. En el 2018, en mayo, mi esposo iba saliendo de nuestra casa en Chía y a las 5:30 de la mañana siempre salía él. Como siempre, él salía rezando el rosario en el carro. Estaba empezando a rezar el primer rosario y él me cuenta que estaba ofreciéndolo y estaba diciendo, Virgencita, que todo el mundo conozca y sienta el poder que tiene rezar el Santo Rosario. En ese momento él estaba en un semáforo rojo, arrancó a verde y atraviesa una gran avenida y en este momento ve que una mula de las más pues tremendas y grandes que hay se le vino completamente encima hacia su lado. Él nada más cerró los ojos y cuando los volvió a abrir el carro estaba completamente destrozado, toda la parte izquierda, y a él no le pasó nada, ni un solo rasguño. Que todo el mundo conozca el poder que tiene rezar el Santo Rosario. Después de eso, yo me acuerdo que no, o sea, nos cimbroneó muchísimo eso que pasó, pero yo todavía como que no la cachaba de verdad, o sea, como eso era como una dureza de corazón, como una incapacidad de poder eh, abrir los ojos, estaba ciega. Entonces yo como que no veía los milagros de Dios y como Dios nos cuidaba y como Dios nos había protegido de tantas cosas, yo seguía en mi mundo. Y bueno, yo en ese momento me acuerdo que le dije a Dios, bueno, Diosito, ya, creo que fue suficiente. Yo creo que ya es tiempo de que me regales unas vacaciones de estrés, de angustias, de enfermedades, de todo ya. Ya, por favor, Dios mío. Y pues bueno, Dios en sus planes que son tan diferentes a los nuestros, pues estaba a punto de regalarme el año más duro, más desafiante, pero más lleno del amor y de la misericordia de Dios. Un año de sanación en todo el sentido de la palabra. Unos meses después del accidente de mi esposo, nos llamó la persona que vivía con mi papá, nos llamó a mis hermanos y a mí y nos dijo, bueno, tengo una situación muy, muy difícil personal, me tengo que ir del país, ya no puedo estar más con su papá, ya no puedo cuidarlo más. Así que, pues básicamente nos entregó a nuestro papá. Nuestro papá volvió a ser nuestro, literalmente. Todas las decisiones que tuvieran que ver con él, pues ya las teníamos que tomar los tres. Y bueno, esa es la muestra de nuestro papá, de nuestro Dios, que es un Dios tan sabio que no se da por vencido a pesar de la terquedad de sus hijos, a pesar de nuestra soberbia. Él vuelve e intenta y él vuelve y trata de entrar por todos los lados para lograr llegar al corazón y hacer toda su obra maestra de sanación. Así que, bueno, mi hermano mayor, dándonos un ejemplo increíble, junto con su esposa y con mi sobrino, un ejemplo de amor, de perdón, de generosidad,
se llevaron a mi papá a vivir con ellos. Yo les estoy hablando de un papá que se fue cuando éramos chiquitos, o sea, no habíamos vivido con él nunca más. Pues él se lo llevó y era un hombre discapacitado que necesitaba atención. Y ellos le dieron no solamente un lugar físico donde vivir, sino todo el amor, toda la atención, todos los cuidados que solo puede dar una familia completamente amorosa. En mi caso, yo empecé de a poquitos. Empecé a ir a visitarlo, iba de a poquitos. Yo veía como mis hijos y mis sobrinos también, la relación que tenían con mi papá se derretía, se emocionaba cuando ellos llegaban a verlo y mis hijos se morían por mi papá, igual que mis sobrinos, o sea, era como si de verdad fuera el abuelito que toda la vida los había acompañado. Dios de verdad actuando desde ese momento y yo empecé a soltar. Mi papá se moría del amor cuando nos veía llegar. Mi papá me cogía mi mano y me la llenaba de besos. No podía hablar, pero se le veía en los ojos la felicidad que sentía. Un día, empezando todo esto, estábamos mis dos hermanos y yo con mi papá. Como les dije, mi papá no podía hablar. A él una terapista del lenguaje le enseñó unas 3 o 4 palabras como para que se pudiera medio desenvolver y ya, pero mi papá no sabía hablar. Y un día estábamos con mis hermanos en el cuarto con él y él empezó a llorar y empezó a decir, perdóneme, Dios mío, y nos miraba y nos cogía de la mano. Y de a poquito yo empecé a sentir por mi papá lo que yo tantas veces había oído a mis amigas que sentían por sus papás, que se derretían de amor por mi papá. Pues yo ya empezaba a sentirlo. Por fin empecé a sentir ese amor, ese derretimiento cuando lo veía. Empecé a rezar por él, cosa que nunca hacía en mis oraciones, pocas en ese momento, pero únicamente estaba mi mamá. Para mí realmente mi papá no existía en mi vida. Pues mi Dios me lo devolvió y empezó a existir otra vez y me devolvió a mi papá. Y ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado y nos ha dado como familia. Dios, no por mis propios medios, porque por mi naturaleza, por mi soberbia, por mi debilidad, pues por mis propios medios yo no lo hubiera podido hacer. Pero como Dios de un mal saca el bien mayor, pues Dios, digamos que se aprovechó un poco de esa enfermedad de mi papá, de esa situación terrible que vivió la persona con la que él vivía y que se tuvo que ir para darme esa oportunidad de volver a estar con mi papá, de compartir sus días. Hoy les puedo decir que ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo pudieran haber hecho en mi corazón lo que el perdón, lo que el perdón a mi papá ha hecho por mí. Todo gracias a Dios. Todo gracias a Dios. Unos meses o días después de que mi papá volviera a aparecer en nuestra vida, yo empecé a sentir un dolor una molestia en mi axila. Acuérdense la obsesión que yo tenía con el tema médico. Ese día me acuerdo que me levanté y le dije a Diego, no, yo me voy a urgencias para que me revisen esto a ver qué es, pero me fui sola porque no teníamos con quién dejar a nuestros hijos. Era un domingo, me fui para urgencias, llegué allá, un médico me revisó, me hizo una ecografía en mi pecho y me dijo, tú tienes una lesión ahí horrorosa, mañana lunes tú te levantas
y tienes que coger ese teléfono y pedir la primera cita que te den con el primer mastólogo, que es el médico del seno, con el primer mastólogo que te den, no importa si no lo conoces, no importa si no es recomendado, no importa. Allá te vas porque te tienen que hacer una biopsia de urgencia. Llegué a mi casa, vuelta, nada. Nos subimos con Diego y por primera vez le vi cara de preocupación. Nos sentamos, revisamos el informe de la ecografía y bueno, eso era terrible. Y en ese momento mi esposo se bajó al primer piso de nuestra casa y se arrodilló enfrente de un cuadro de la Virgencita de Guadalupe que tenemos. Y ahí se postró y pues le pidió a la Virgencita que no nos dejara, que fuera lo que fuera que iba a pasar, que no nos dejara. Cuando se levantó, tenía pegado en el pantalón una ficha del pan del día. El pan del día son unas fichitas que uno pone en el comedor y que uno antes de cada comida saca para dar gracias por el alimento. Esas fichas tienen normalmente un versículo de la Biblia. A Diego le llamó la atención y lo leyó. Y el versículo que había en esa fichita era Isaías 30:20. Aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Subió corriendo a mostrármelo y pues bueno, Dios hablándonos, Dios anunciándonos un tiempo muy duro que íbamos a tener que vivir, pero también diciéndonos que grandes milagros íbamos a ver también con nuestros propios ojos. Al día siguiente, de una manera providencial, conseguimos una cita de un mastólogo, llegamos allá con mi esposo, el médico adorado, amoroso me recibió, me hizo una ecografía y sin más ni más rodeos me dijo: Diana, no tengo necesidad de hacerte una biopsia para decirte que tienes un tumor maligno en tu seno, que creo que ya llegó a los ganglios cercanos, tienes cáncer. En ese momento ya todo pierde completamente valor en términos de preocupación. En esos momentos, pues toda mi vida me preocupé por cosas tan tontas, por mi cuerpo, por mi fama, por lo que pensaban los demás de mí, por el carro en el que andaba, por el barrio en el que vivía, por cuánta plata había en la cuenta. Y en ese momento me estaban diciendo que tenía una enfermedad muy grave y yo lo único que pensaba eran mis hijos. Mi esposo lloraba, el médico amoroso nos hablaba, nos explicaba un montón de cosas que yo ni me acuerdo. Y al final de la consulta me dijo: Diana, ¿tú crees en Dios? Yo le dije sí. No le dije, le levanté este mismo rosario que tenía en la mano. Y me dijo: bueno, pues yo también creo en Dios. Yo sé que Él está de mi lado. Yo sé que Él está del tuyo. Y Él me va a ayudar a curarte. Y ahí salimos, le contamos, bueno, a mi mamá, a nuestros hijos. Fue muy duro. Mis hijos ya, sobre todo los grandes, entendían perfecto esa palabrita horrorosa, el cáncer. Y pues cuando a ti te dicen que tu mamá tiene cáncer, pues la palabra que se te viene a la cabeza es que mi mamá se me va a morir. Yo le pedí a la Virgencita de rodillas por mis hijos, se los entregué. Le pedí a Dios que me diera más años de vida para poder estar con ellos, para poder estar con Diego. Y pues fue muy duro los primeros días. Para mi esposo también fue muy duro. Él, los primeros días estuvo muy triste. Él me dice que cuando nosotros nos dormíamos se ponía a rezar y en ese momento él sentía que Dios lo consolaba y que para él eso ya, con eso él ya tenía. Y después de unos días él se levantó y él me cuenta, y pues yo lo vi con su ejemplo, pues que dijo: yo en qué Dios creo,
Yo no creo en un Dios al que le quede grande nada, ni siquiera un cáncer, ni un diagnóstico terrible, ni un pronóstico peor, ni un Dios que un día se levanta con ganas de actuar y al siguiente día no. Yo creo en un Dios que está por encima de todo, que es todopoderoso, que todo lo puede, que es fiel con los que son fieles. Así que ese Dios, ese es el Dios al que yo me voy a aferrar. Y ese es el Dios que nos va a sacar de todo esto. Me dijo un día, tenemos que contarle a todo el mundo, porque tenemos que hacer que todo el mundo empiece a rezar por nosotros. La oración nos va a sacar de esto. Yo me acuerdo que él me decía, Diana, la oración de todo el mundo nos va a sacar de esta. Y así fue, empezamos, pues le contamos a un par de personas, Diego puso un mensaje en su Facebook pidiendo oración y bueno, empezamos a recibir el regalo y la muestra de amor más grande que hemos recibido. Recibimos mensajes claramente de familia, de conocidos, de amigos, pero también de personas que no teníamos ni idea que existían, que nos decían, mire, acabo de ofrecer la misa en no sé qué parroquia por usted, las monjitas de no sé dónde están haciendo vigilia por la salud de Diana, rosarios, las misas de mi parroquia se empezaron a ofrecer todas por mí, o sea, era una cosa impresionante. Llegaron los resultados de todos los exámenes que le hacen a uno y bueno, gracias a Dios el cáncer estaba localizado, pero era muy agresivo y había que empezar a actuar ya. Así que, pues en menos de lo que me imaginé, estaba yo ya en la clínica recibiendo quimioterapia, días muy duros, la quimioterapia es muy dura, pero yo tenía un Dios que me respaldaba y yo tenía un Dios al que mucha gente le estaba pidiendo por mí. Así que eran días duros, pero pasaron 6 meses, digamos, de la mano de Dios, viendo sus milagros, viendo cómo nos hablaba todos los días, viendo cómo mis hijos estaban llenos de virus y de gripas y de todo, y yo con mis defensas en los zapatos y a mí no se me prendió nada, viendo cómo yo podía ser feliz, estar en paz, estar tranquila en medio de una quimioterapia, viendo cómo los días en que yo no me podía ni levantar, tenía 800 manos de mi familia, de amigos ayudándonos con la casa. O sea, Dios actuando y diciéndonos, no están solos, aquí estoy yo. La caída de mi pelo, pues a uno le dicen siempre, ay, bueno, pero es que pues te vuelve a salir, tampoco es tan grave, igual, si es, pues es para sanarte, pues que te quiten todo y sí, que me quiten todo, pero pues acuérdense de mi vanidad, acuérdense de mi apego al aspecto físico. Yo estaba muy apegada a mi pelo, la verdad es que uno tiene apegos tan que uno cree y uno lo sabe y uno dice que tontada de verdad de cosas, pero sí, uno termina pegándose a cosas y pues para mí fue muy duro, pero en ese momento mi esposo y mi hermano me hablaban y me decían, ofrécelo todo a nuestro Señor. Desde la aguja que te meten para ponerte la quimio hasta tu pelo que tanto amas, todo, ofrécelo. Y yo, no por ser una mujer muy virtuosa, sino por hacer caso, lo empecé a hacer. Empecé a ofrecerle a Dios todo y se empezaron a ver los frutos. Mis hijos, increíblemente, en medio pues de una situación tan dolorosa, claro, con momentos bajitos, pero en general estuvieron muy bien. Yo me acuerdo que en el colegio de ellos, cuando ya después volvimos a las reuniones, nos decían, bueno, y ustedes están llevando a que psicólogo a los niños, que están como tan tranquilos, que uno los ve como tan bien. Y pues con Diego nos mirábamos y decíamos, no, no hay psicólogo, es la Virgencita. Yo sé que la Virgencita los abrazaba cuando yo no podía abrazarlos, les hablaba al oído cuando yo ni ganas de hablar tenía. Ella fue su mamá y es su mamá y tienen la mejor mamá. Después de eso, bueno, vivimos un tiempo muy duro pero muy lindo.
llegaba mi cirugía y bueno, como uno, pues la naturaleza y la parte humana a veces vuelve y sale a flote. Yo me había entregado más a la oración, pero en ese momento, pues, le había vuelto a hacer, pues, como una lista de instrucciones a Dios de lo que yo quería que pasara en esa cirugía. Yo le pedía que no fuera, o sea, que ya, que con eso se acabara todo. Yo llevaba 6 meses de quimio, que yo no quería que me quitaran mucho, que fuera lo menos invasiva y que ya me dijeran, listo, Diana, tú ya estás sana, olvídate ya, mañana te despiertas y ya, no tienes que volver a pensar en nada relacionado con cáncer. Y en eso basé mi confianza, en esa oración humana. Y bueno, cuando me desperté de mi cirugía, me encontré con que la cosa no había sido así. Me tuvieron que hacer una mastectomía total, me quitaron todo, pues mi seno, los ganglios de mi axila, todos los quitaron, me esperaban 15, todavía 15 sesiones de radioterapia. Súmenle a eso que ese mismo día, Sofi, que por ahí está, mi sobrina de mi corazón, ese día tuvo una hemorragia cerebral. A los 8 días se me complicó la cirugía y tuvieron que volver a operarme. Y bueno, empecé a vivir la etapa más oscura de mi vida, si es que pues ya había vivido muchas, pero créanme, esta fue tenaz. Yo me sentía abandonada por Dios. Yo ya había empezado un camino como de crecimiento en la oración y empecé a sentir y a decir, pero ¿cómo así? Que yo oro, he orado, he pedido, he ido al Santísimo y todo, y ahora era el momento en que Dios respondiera a mis planes. Pero bueno, Dios, como siempre, sabe perfectamente cómo actuar y en qué momento actuar para enseñarnos y para moldear nuestra imperfecta naturaleza. Eh, Uno de esos días en que estaba tan mal, Diego, mi esposo, me dijo, ya no más llanto, ya no más autocompadecerte, ya no más, camina para misa. Me arreglé, me fui para misa y llegué y me encontré con el Evangelio según San Mateo, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Después el sacerdote, el curita que ha sido también divino conmigo, el párroco de mi iglesia, empieza la homilía y empieza a decir sin exagerarles, de pronto tú hoy estás sintiendo que Dios te abandonó. Hoy estás sintiendo que tus oraciones Dios las desechó, que Él no te oye. Pues yo hoy te digo a ti que Dios está más presente en tu vida que nunca. Él está al lado tuyo cargando tu cruz, pero Él necesita que aprendas a ser paciente. Todo lo quieres a tu tiempo, todo lo quieres según tus planes. Dios quiere que seas más dócil, Dios quiere que aprendas a pedir. Y para mí eso fue revelador. O sea, les puedo decir que tengo la certeza de que esa misa era para mí, que ese evangelio Dios lo había preparado para mí y esa homilía era Jesús mismo diciéndome esas cosas en mi corazón. Y a partir de ahí, pues fue como se partió en dos ese momento. Eso me abrió los ojos, fue como si me hubieran quitado una venda de mis ojos. Y ahorita, en estos momentos, pues les quiero hablar del matrimonio. Como les conté, yo en el momento de casarme estaba más preocupada por las bobadas de las arandelas de la fiesta que estar consciente del gran regalo que Dios nos estaba regalando. Y pues en ese momento Dios nos hizo uno solo, una sola carne. Y Diego y yo vivimos la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad como uno solo. Mientras Diego durante todos esos años estaba postrado en ese Santísimo, esas gracias también recaían sobre mí. Mientras Diego se le pedía a Dios por mi salud, esas gracias increíbles de la oración poderosa de un esposo por una esposa me estaban
cayendo a mí. Y así fue como el poder sobrenatural de la oración, y como su ejemplo me fue arrastrando. Y me fui dando cuenta que mi vida tenía que dar un cambio, un vuelco. El Santísimo, la adoración al Santísimo se volvió en algo de todos los días. Ir al Santísimo era ir a encontrar la paz que nada nunca en mi vida me lo pudo dar. El Santo Rosario en familia se convirtió en un hábito de todos los días, sabiendo que le entregamos todo a la Virgencita para que ella se lo entregue a su Hijo amado, y sabemos que en las manos de ella todo va a llegar allá, todo, nada se queda por el camino. Y la Santa Misa, la Eucaristía, con certeza les puedo decir que es mi remedio. Yo tengo un tratamiento médico, sigo por 5 o 10 años, sigo tomándome una pastilla, tengo en controles, soy muy juiciosa, soy una paciente juiciosa, porque sé que también por misericordia de Dios tengo la posibilidad de poder tener eso. Pero también tengo la certeza de que mi salud es Jesús, de que mi remedio, mi medicamento, mi médico es Jesús. Él me sanó, Él sanó mi cuerpo y sanó mi alma. Él me regaló un año lleno de pruebas muy duras, pero durante ese año me abrió los ojos al perdón y me abrió los ojos a su poder infinito, a sus milagros. Dios hace todo nuevo, todo lo hace nuevo. Ahora pienso en tantos años, aunque el pasado quedó, pero pues cuando vuelvo y reviso mi vida, pienso en todos esos años, y pues que les estoy hablando a ustedes que están jóvenes todavía, en todos esos años de mi juventud que desperdicié pensando en tantas cosas que al final solo me trajeron nada, que no llenaron nada, que no me dieron nada. Tantos ejemplos que tenía al lado mío, tanta claridad en Dios que tenía, primero con mi hermano, mi mamá desde chiquita, después con mi esposo, y yo en mi soberbia me negaba y me negaba. Y como no hacía nada malo, como yo no robaba, como yo no mataba, como yo no me creía, tenía una tranquilidad, entre comillas, de conciencia. Pero resulta que estaba completamente perdida, porque en Dios hay que darlo todo, en Dios hay que darlo todo. Y esto es una cosa de todos los días. Todos los días no son perfectos, ni yo todos los días estoy cantando como Heidi de la Pradera por la casa. No, hay días que a uno se le revuelve todo. Hay días en que uno oye la noticia de la señora que tenía cáncer y no pudo, mejor dicho, hay días de días. Pero ya sé a dónde tengo que ir cuando tengo esos días. Dios me regaló, digamos, descubrir su palabra, la Sagrada Biblia. Ha sido un regalo muy grande. Es palabra viva. Me he postrado muchas veces a pedirle a Dios que me hable, porque sigo siendo la misma insegura, la misma niña chiquita que quiere que el papá le hable y que le refuerce y que le vuelva y le diga. Y Dios vuelve y me habla por medio de su santa palabra. Y con esto yo no les estoy hablando ni que me chiflé, ni que me enloquecí, ni que ahora oigo voces raras, no, ni que pues estoy llena de dones tampoco. Les estoy hablando del papá que tenemos en el cielo, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, que tiene el poder sobre todas las cosas, al que no le queda grande nada, pero al mismo tiempo el papá más misericordioso, que se derrite de amor por nosotros, más lleno de ternura y de amor, que ve a su hija postrada en el piso pidiéndole ayuda, pidiéndole una respuesta, pidiéndole consuelo, y él no tiene problema en bajarse de su trono de poder, agacharse, recogerme, volver a decirme que me ama, que estoy sana, que tuvo misericordia de mí. Ese es el papá que tenemos.
Y ese es el papá, no que nos necesita en estos momentos, porque decir que Dios nos necesita, pues es un poco soberbio. No necesita de nadie en nosotros para ser el Dios que es. Pero sí es un Dios que cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros. Cuenta porque estamos en una lucha. Vivir en este mundo es una lucha. Y nosotros somos sus soldados. Así que con Él es todo o nada. Démosle todo a Dios. No perdamos tiempo en resentimientos. No perdamos tiempo en indiferencias. No perdamos tiempo en justificar nuestras razones de nuestro mal comportamiento. No perdamos tiempo en tibiezas. Dios nos quiere todos para Él. Y cuando le entreguemos todo a Él nos lo va a dar todo y nuestra vida se va a volver en la paz que siempre hemos soñado. Dios los bendiga. Muchas gracias, Diana. En verdad, sé que no es fácil contar las historias por las que uno ha pasado, pero siento que pues con todas esas historias nos alumbras muchas cosas pues a mí personalmente y supongo que a muchas personas de cómo afrontar y de cómo sacar herramientas para los obstáculos que vienen. Lo que tú decías, la vida es una carrera difícil, pero de la mano de Dios es mucho más fácil y no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de paciencia, de aprender a como dejarse llevar. Y algo muy lindo que me pareció de esta charla es que ahí mostraste muchas características de Dios que nosotros a veces Dios lo tenemos como muy alejado, como a un ser súper poderoso y ya, pero es más que eso, es un papá, es amor y cuando uno entiende eso, pues eso a cada uno lo va ayudando, cada persona tiene su batalla, cada persona tiene su proceso espiritual distinto, pero Dios siempre va a estar ahí y todos apuntamos hacia el mismo fin. Entonces, muchas gracias, en verdad, muchas gracias. A Y ti por invitarme, Tomás. no, en verdad, Sí. Sigue adelante con esta misión tan grande, de verdad, qué belleza, Dios te bendiga. a ti. Ojalá yo hubiera tenido esos amigos en mi vida. Hola, las amo.